Bien, la que sigue. Bueno, yo no me voy a detener mucho en la teoría de lo que es un principio constitucional tributario, como lo señaló el profesor Leonardo López. Bueno, el artículo 74 de nuestra Constitución contiene todo el marco constitucional tributario de lo que se desarrollaba en el Perú durante los últimos 25 años en el Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, Uno de los principios más importantes, el más importante a mi modo de ver, es el principio de capacidad contributiva. En esta sentencia, en la 053-2004, una de las más importantes, árbitros tributarios de la Municipalidad de Miraflores, que fue expedida por ahí por el 2005 más o menos, en un tribunal constitucional, y con ello quiero marcar la pauta, que el Tribunal Constitucional ha tenido diversos momentos en el desarrollo jurisprudencial propio del derecho constitucional tributario, ¿no? Este momento, más o menos del 2002 al 2006 o 2007, fue el momento de mayor florecimiento de la jurisprudencia constitucional tributaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta hoy, con el colegiado que hoy tenemos en el Tribunal Constitucional, porque claro, un tribunal responde a sus jueces o por sus jueces, ¿no? Los votos de sus jueces, y teniendo en cuenta la particularidad de un tribunal constitucional, que no es igual que un poder judicial o que una Corte Suprema, sino que tiene cierto tinte, pues, político, ¿no? Entonces, eh, esto va marcado por quienes conforman este tribunal constitucional y ello no escapa al derecho constitucional tributario, ¿no? Entonces, a lo que yo quería llegar es que hasta hoy, eh, las nuevas sentencias en materia constitucional tributaria, que no son muchas, citan la jurisprudencia de estos años, ¿no? Del 2002 al 2007, quizá, que fue la mejor época, digamos, en desarrollo de esta materia. Bien, entonces aquí nos indica que el principio de capacidad contributiva, entendiendo que hay principios explícitos e implícitos en nuestra Constitución, el 74, eh, es un principio que es exigible y no es indispensable que se encuentre expresamente en el artículo 74, por eso les decía que era implícito, en la medida de que la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto sea, digamos, tocado en su derecho de propiedad en mayor o menor medida, contribuye a financiar el gasto público, que es una de las finalidades del derecho constitucional tributario, y que su exigencia no solo sirve de contrapeso para evaluar si hay confiscatoriedad o no, muy relacionado con el derecho de propiedad también, sino que también está relacionado o unimismado, como dice la jurisprudencia, con el principio de igualdad, ¿no? En su vertiente vertical. La que sigue, por favor. Bien, respecto al principio de legalidad, este 2302 es uno de los primeros casos, así como el que tocó el profesor Leonardo López de British American Tobacco, es uno de los primeros casos del Tribunal Constitucional, la primera jurisprudencia que no desarrolló, digamos, muy extenso los conceptos, ¿no? Todo parte desde la sentencia 008-2003 PI, que es la sentencia que delinea lo que es la Constitución Económica Peruana, ¿bien? Y dentro de ello desarrolla lo que denominamos el derecho constitucional tributario, ¿no? Esta 2302 es el caso en versiones DRIPS, me parece. Esto se publica por allá por junio del 2005 y desarrolla, pues, entre otros temas, el principio de legalidad. Bien, señalando que implica que la potestad tributaria por parte del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, en su caso, delegación de funciones, no solo debe someterse a las leyes pertinentes, sino principalmente a la Constitución. Luego, en el caso de toros, espectáculos públicos no deportivos, se desarrolla con mayor detalle esto del principio de constitucionalidad, ¿no? Diciendo que no solamente debe de estar el tributo, ¿no? La norma que crea tributos o que los modifica o lo que exonera de tributos, no solamente debe estar eh, o no solamente debe cumplir el principio de legalidad tributaria, sino más allá de ello debe de cumplir el principio de constitucionalidad, ¿no? Respetar las normas que están en la Constitución y el bloque de constitucionalidad al que hacía referencia también el profesor López. La que sigue, por favor. Bien, el principio de reserva de ley, ¿no? Los constitucionalistas separan el principio de reserva de ley con el de legalidad. Eh, lo han definido de manera independiente con el principio de legalidad. Sé que
quienes están más tecnificados en esta materia indican que son iguales o que tienen muchas similitudes, pero en la jurisprudencia constitucional ha servido esta identificación de principio por principio, ¿no? Este caso, el 0042-2004, como les mencioné, es el primer caso de espectáculos públicos no deportivos, corridas de toros, y señala como concepto general, porque luego hace una distinción con el principio de legalidad, luego también hay reserva de ley en diversos tipos de tributos. Bueno, hoy por razones de tiempo solamente voy a mencionar este caso, o quizá alguno más posteriormente. Bueno, este principio ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que hay algunas materias que están reguladas por alguna fuente normativa, ¿no? La potestad tributaria deviene de la Constitución y debe ser, digamos, debe ser ejercida por normas de rango de ley. Tiene pues el fundamento en esta fórmula histórica de no taxation without representation, es decir, que los tributos deben de ser expedidos o establecidos por los representantes de quienes van a contribuir, ¿no? En este caso, por los contribuyentes. La que sigue, por favor. Bien, acá estableciendo algunas particularidades del principio de no confiscatoriedad, que pese a ser implícito, es uno de los más desarrollados, como les decía, por el Tribunal Constitucional. En la sentencia 3081, que es una relativa a una inmobiliaria Bellaluz, me parece, se publicó por ahí por el 2007. La fecha es importante para saber en qué contexto nos encontrábamos en aquel momento, ¿no? La 004-2004 me parece que es ITF, sí, es ITF, esto fue en septiembre del 2004, y la 2302 de la que ya hemos hablado, que es Inversiones Dreams, ¿no? Este principio de no confiscatoriedad en el Tribunal Constitucional ha sido desarrollado siempre caso por caso. No podemos identificarlo de una sola manera o con una sola conceptualización, porque eso no serviría para el análisis. Por ejemplo, si analizamos la estación probatoria, ¿no? O el tema probatorio, para ver si es confiscatorio o no un tributo, ¿no? Entonces eso siempre va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Considerando frente a qué tributo estamos y las circunstancias particulares de cada contribuyente, ¿no? Incluso pueden haber dos contribuyentes que estén en el mismo rango, supongamos principales contribuyentes, yo no soy tributarista, pero supongamos, ¿no? Habría que ver cada una de las circunstancias de esos dos contribuyentes que a la luz de la ley pueden parecer iguales, pero que en realidad no lo son, ¿no? Ese es el criterio que ha tomado el Tribunal Constitucional para el análisis de la confiscatoriedad o de la no confiscatoriedad. La siguiente, por favor. Bien, y el principio de solidaridad, ¿no? Uno de los principios más controvertidos, quizá, de los que se han desarrollado en el Tribunal Constitucional y que se empiezan a desarrollar por ahí con el tema de los arbitrios municipales de Surco y Miraflores, ante la problemática del cobro de arbitrios, ¿no? No ha sido una creación del Tribunal Constitucional el principio de solidaridad, sino el principio de solidaridad también sirve de justificación para la existencia de un régimen constitucional tributario, ¿no? El que las cargas tributarias sirvan para cumplir con los objetivos de nuestra Constitución de vida en condiciones de dignidad humana, ¿no? Artículo 1, piedra angular de la Constitución y del Estado, ¿no? Entonces, esta solidaridad permite, pues, admitir una mayor flexibilidad de estas cargas públicas, ¿no? Entendiendo que el Estado constitucional de derecho, tal y como está en la Constitución de 1993, no debe, pues, actuar ajeno de la sociedad o del grupo humano al que va a regular, ¿no? Y que también, pues, nos concientice a quienes tienen más capacidad contributiva al cumplimiento de ciertos deberes, ¿no?